Bueno, qué lindo que es estar con ustedes otra vez. Acá miren cómo estoy rodeada de mucha tierra y sustratos. Pero antes de hablar de esto, de lo que quiero hablar son de las macetas de geotextil. ¿Por qué yo las estoy usando hace tanto tiempo y se las estoy recomendando para que ustedes las tengan? Acá tengo una que es ya hace mucho tiempo, más de un año hace que estoy usándola, y la vamos a reciclar, vamos a volver a utilizarla con lo que vamos a plantar. Pero primero quiero mostrarles, acá tengo una nueva, esta es de 15 litros, el geotextil es una tela reciclada. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar ahora que estamos en estos tiempos de reciclaje, vamos a utilizar estas macetas. ¿Por qué son buenas estas macetas? Tienen varias ventajas. Una de ellas, que bueno, como ven es muy fácil de guardar, de tener, del peso, tienen la manija esta como para cuando pesan, bueno, poderlas agarrar, y la verdad que sostienen bastante bien, aguantan bastante peso. Eso parece nada, pero es muy importante. Otra de las cosas que hace estas macetas, contienen el calor y el frío. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando las macetas a veces que son de plástico o de material, no las que son de barro, porque el barro es poroso, por eso antiguamente era con la que se utilizaban las macetas de barro. ¿Eso qué quiere decir? Que transpira, que hay aireación. Bueno, estas macetas provocan lo mismo. Ellas, por ser así de tela, el aire que circula dentro de ellas es diferente. Entonces, en el verano como que conservan un poco más el fresco de las raíces, que es tan importante. Y en el invierno tiene el efecto contrario, como que contiene más el calor. Entonces, bueno, eso, aunque a ustedes les parezca mentira, es muy importante. Otra ventaja que tiene, que a veces nosotros vemos que en las macetas, en la parte de los bordes, se hacen mucho los hongos que afectan a las raíces y que nosotros no lo vemos. Bueno, en este tipo de macetas eso no sucede. Entonces miren si será importante, porque una de las principales cosas por las que se nos afectan nuestras plantas en las raíces es por los hongos. Por los hongos, ¿por qué? Porque queda mucha agua, mucha humedad. En cambio, estas macetas lo que tienen de bueno es que lo que ellas no necesitan de agua se evapora. Existe una evaporación. Entonces, también eso es una cosa muy importante. Y otra cosa que es lo que hace, es que vieron que nosotros a veces tenemos, acá tiene los dibujitos, pero es muy chiquito, no se va a notar. Yo se los voy a mostrar en una maceta que tengo acá, que para eso la dejé, para mostrárselas. Otra de las cosas que hace, porque vieron que nosotros generalmente las macetas que son convencionales, esto es lo que pasa. Ahí espero que se vea bien, que la planta lo que empieza a hacer cuando ya no tiene más espacio es empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta alrededor de la maceta, y llega un momento en que es más lo que hay de raíz que lo que tienen de sustrato. Y entonces, al estar en una maceta, ellas no tienen de dónde sacar el alimento. No es lo mismo que cuando una planta está plantada en la tierra, que ellas, bueno, ellas ahí tienen su hábitat y se alimentan porque las raíces se van extendiendo y van consiguiendo que alimentarse. En el caso de nosotros, somos nosotros los que no tenemos que, al ponerlas en una maceta, ocuparnos de que tengan una buena alimentación. Por eso también es importante, depende qué es lo que vayamos a plantar, porque hay plantas que crecen mucho más lentas, hay otras plantas que crecen, bueno, no tan rápido, hay otras que crecen muy rápido. ¿Y eso qué hace? Si crecen muy rápido, evidentemente sus raíces son las que crecen también muy rápido, entonces prontamente quedan muy apretadas sus raíces. Entonces, ¿qué hace? Esto, estas son como las raíces más grandes, las principales, que ya se estaban apretando en la planta. Acá tengo otra, pero yo siempre les digo lo mismo, las plantas no se alimentan de las raíces grandes, sino que ellas lo que hacen, ven, es sacan raíces para los costados superficiales, más chiquititas. Es de ahí de donde la punta apical, que vendría a ser donde comienza la punta de la raíz, ahí es de donde ellas se empiezan a alimentar. Entonces, la geotextil lo que hace es que cuando llegan a las paredes,
estas raíces más gruesas, empieza a sacar muy chiquitas, entonces siempre están alimentándose. Y cuando hay mucho exceso de raíz, que las raíces salen para afuera, bueno, también pasan las macetas estas, pero con el sol lo que hace es que las seca, es que las macetas se rompen abajo. Nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que la maceta se rompe abajo porque, claro, la planta hace tanta presión y por algún lado tiene que salir las raíces. Entonces, bueno, era una de las cosas que me parece que estas macetas de geotextil tienen muchas, pero muchas ventajas en lugares que no tenemos mucho espacio para guardar. Imagínense si las podemos guardar, es algo que es fantástico, y con todas las propiedades y las cosas que le dije, cómo no está bueno para poder empezar a usarlas. Así que yo te propongo que empieces a investigar, que empieces a probar, a ver la diferencia de una planta en una maceta de geotextil y en una maceta de las otras convencionales, y vamos viendo la diferencia, porque de eso se trata. Nosotros estamos, como yo siempre le digo, en conexión con las plantas, y ellas nos están permanentemente diciendo qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Somos nosotros que tenemos que estar atentos a su salud, porque nosotros seríamos como los doctores de nuestras plantas. Así que sí, tenemos que tener la responsabilidad de cuidarla, porque siempre les digo lo mismo, es un ser vivo que nos va a acompañar, y nos va a acompañar el tiempo que nosotros le dediquemos y el amor que nosotros le pongamos, porque a veces me dicen, se me mueren las plantas. Bueno, pero ¿qué cuidado le estás dando a esa planta? La estás cambiando la maceta, le estás poniendo mejor sustrato, le estás dando el agua que corresponde, o cuando te parece que se está para morir porque las hojas ya no pueden más, ahí te acordás que tenés una planta y tenés que ponerle alguna cosa. Bueno, no funciona de esa manera, porque no funciona la vida en nosotros así. Vos si comés un día sí y no sé cuántos no, también. Si te bañás un día sí y no sé cuántos no, también. Entonces, pongamos a pensar en eso, las plantas como un ser vivo que nos acompaña. Yo tengo la suerte de tener plantas que las he heredado de mi abuela, de mi bisabuela. Tienen más de 100 años en la familia. Y yo sé que hay mucha gente que le pasa eso, porque a veces cuando estoy en el jardín y me dice, ay, cuidado Verónica, cuidame esa planta porque esa planta era de mi abuela, ay, cuidame esa planta porque esa planta me la regaló mi mamá, y ya hace muchos años que no está ella conmigo, pero ella me identifico con esa planta, con ella ahí. Bueno, imagínense si será importante el aprender, y bueno, y una de las cosas importantes es dónde vamos a colocar nuestras plantas, y después el sustrato que le ponemos a eso. Así que vamos a seguir trabajando. ¿Qué les parece? Bueno, miren ahora cómo estoy, rodeada de tierra y diferentes sustratos. Yo siempre les voy a estar recalcando lo importante que es esto, la tierra, el alimento que le vamos a dar a las plantas, porque es como, tenemos que pensar como nosotros, lo que nosotros nos alimentamos, que siempre le digo lo mismo, no es lo mismo alimentarse que comer. Con lo que nosotros nos alimentamos, que deberíamos de alimentarnos con todas las cosas que nos da la naturaleza, que nos hemos ido desacostumbrando a eso. Nosotros cuando éramos chicos, decimos siempre, comíamos como mucho más sano. ¿Por qué comíamos mucho más sano? Porque capaz que teníamos la suerte de vivir en una casa donde había árboles frutales, donde había una quinta que los abuelos hacían, o eso, si nosotros no teníamos la posibilidad de ir a la casa del abuelo, a la casa de algún familiar que tuviera, y siempre nos estaban regalando esos huevos caseros, nos estaban regalando alguna fruta. Entonces nosotros en las ferias, cuando íbamos mucho a la feria a comprar, bueno, después todo se fue como muy industrializando, por decirlo de alguna manera, y por hacernos la vida más cómoda, más fácil, todo se fue así mismo industrializando, por más que lo repita de vuelta, y ya no nos estamos alimentando tan sano como deberíamos. Y ahí es donde comienzan las nanas, porque el cuerpo nuestro está preparado para comer determinadas cosas, que yo siempre lo digo lo mismo, no es el pedazo de carne que te comes, no es el pedazo de zapallo que te comes, no es el huevo que comes,
sino es las propiedades que esos alimentos tienen, que son los que el cuerpo mismo se encarga de manejarlos adentro. Nosotros no vemos, porque yo no estudié eso, entonces no puedo hablar porque no lo sé explicar para que ustedes me entiendan. Científicamente vendría a ser como un profesional, porque no lo soy, pero cuando nosotros nos aprendimos en la escuela, en el liceo, ¿no? El alimento entra con la saliva, se forma ese bolo alimenticio que va pasando por el exófago, el estómago, hay los jugos gástricos que intervienen y después parte de ese proceso va para la sangre, va para diferentes lados, y lo que nosotros no necesitamos más lo eliminamos después por las heces. Bueno, ese trabajo que hace nuestro cuerpo es el mismo trabajo que hacen las plantas. Es el mismo trabajo que hacen las plantas. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de darles un buen alimento, porque a veces la gente compra tierra, pero no tiene ni idea ni de dónde se sacó esa tierra. Entonces, capaz que esa tierra no tiene los minerales o el compostaje natural que pueda tener una tierra que uno la prepara, o que sí sabes de dónde salió. Entonces, capaz que viene con más cantidad de cosas que afectan a la planta que lo que la pueden ayudar. Porque, por ejemplo, si compramos una tierra, no sé si alguna vez les pasó, y se llenó de yuyos, bueno, eso ya no nos está dando una buena señal, porque si tenemos una planta, una tierra que nacen más los yuyos, porque los yuyos nacen como más rápido que las plantas que nosotros plantamos, ¿no? También a veces somos favorecidos porque tenemos algunos yuyos que nos aparecen, que vos decís, mirá, me va a servir para empezarlo a trabajar, que no lo tenía y lo empiezo a trabajar. También me ha pasado eso, pero son las menos. Entonces, una de las cosas que me importaba marcarles es eso, que es importante dónde compramos la tierra, y si nosotros la sacamos de otra maceta, porque podemos reciclar también la tierra vieja que tenemos, cómo la tenemos que hacer para que, bueno, esa tierra que no ya cumplió su ciclo porque ya alimentó a otra planta, hoy nos va a ayudar con otros complementos, como puede ser la fibra de coco, el humus de lombriz, la turba y la perlita. Yo ya de esto ya les expliqué, así que lo pueden ir a buscar en otro lado. No voy a volver a hablar de todas las propiedades que tiene cada uno de ellas, porque por ahí lo van a encontrar. Y al contrario, me sirve porque si ustedes siguen mirando los trabajos míos, me ayudan muchísimo. Así que los invito a que me busquen por ahí y averigüen qué propiedades tiene todo esto y para qué favorece a colaborar con la tierra que tenemos acá. Y a su vez el compostaje, que yo siempre les digo, en casa nosotros sí, siempre con el fin de reciclar, lo que podemos hacer es todas esas cáscaras, no tienen que ser hervidas, tienen que ser natural, o sea, cortamos y pelamos una fruta, o cortamos una verdura y le sacamos las cáscaras, bueno, lo cortamos lo más chiquito que podamos, lo ponemos en un envase. Yo creo que tengo, a ver si acá, estos envases que son los que vienen la frutilla, o a veces hay otros, miren acá, miren qué maravilla, miren, esto es fantástico, no estaba preparado esto, les puedo decir que no estaba preparado. Este compost que yo tengo acá ya tiene más de 6 meses que yo lo había preparado. Son también, búsquenlo por ahí porque está el video de compostaje, cómo muestro cómo lo voy achicando, porque en un momento puse muy grande los pedacitos de la verdura, que había hecho una ensalada, y me costó mucho que se descompostara. Entonces lo que hice fue, lo corté más chiquito. Y miren acá, bueno, ya pasaron otro tiempo más, y todo esto se ha ido descomponiendo, y acá tenemos, entonces, miren si no es fantástico. Acá nosotros tenemos la posibilidad de crear nuestra propia tierra. Entonces, y esto va a ser riquísimo, porque tiene todos los nutrientes de lo que nosotros sacamos de nuestras verduras.
Bueno, así que vamos a seguir un poco más adelante y les digo que le voy a colocar a esta tierra los sustratos como la fibra de coco, el humus, la turba y la perlita. ¿Cuánto? En esta maceta que la vamos a reutilizar de vuelta, ya hemos hablado de las macetas de geotextil, la vamos a reutilizar de vuelta y yo ya sé que esto es el tamaño de la maceta, por eso es que tengo toda esta cantidad de tierra acá y le voy a colocar sustrato. ¿Cuánto más le vamos a poner? Imagínense que nosotros si agarramos 250 gramos de cada cosa de esta, ya estamos agregando 1 kilo más de sustrato. Bueno, eso va a depender mucho del tiempo también en que vayamos a tener nuestra tierra. Yo como generalmente estoy permanentemente, o por lo menos 2 veces al año, tratando de sacarle la tierra a las plantas y les vuelvo a colocar, les vuelvo a colocar tierra, siempre tengo la tierra así, que esté flojita, porque acuérdense que eso es muy importante y saludable para las raíces. Cuanto más floja esté la tierra, mejor van a estar las raíces, mejor va a estar todo aereado y sería fantástico. Y si consiguen alguna lombriz y le puedan colocar alguna lombriz, eso también, porque ellas van haciendo esos pequeños agujeritos donde ellas mismas se van moviendo y hacen esa aireación que es fantástico, y a su vez también están colaborando con lo que nosotros llamamos el humus de la lombriz, que es la descomposición que ellas hacen de las materias orgánicas que nosotros le vamos colocando. Así que sin más, lo que yo tengo acá escondido en esto, tengo una taza que son unos 250 más o menos, y bueno, como esta fue la primera que se cayó, que es la turba, yo siempre les digo lo mismo, yo estas cosas las hago a ojo, pero a veces me piden, por favor, para personas que están recién empezando, que no se animan, todo tiene que ser medido. Bueno, yo medido poco, generalmente siempre lo hago a ojo. El tema también tiene que ver, esto es turba, tiene que ver con la experiencia, ¿no? O sea, a veces a mí me gusta ver la gente que agarra todo esto con un cuidado como que si se vaya a quebrar. No, y parecemos mamás primerizas, ¿vieron? Que cuando tenemos al bebé viene la enfermera y lo agarra y bueno, y nosotros, bueno, a nosotros nos pasa, a mí me pasa lo mismo ya a esta altura con la tierra. Miren, ahí está. Y comenzamos como a hacer un gran amasado para poder entreverar. Como ustedes verán, ese poquito de turba en toda esta cantidad de tierra como que no, ni se notó. Entonces eso también es importante. Tenemos que ver que la proporción que le pongamos, esta porque es una maceta muy grande, la proporción que le pongamos que vaya acorde con lo que le colocamos en la maceta. Porque ¿cuál es el problema? Que si no, como que no le estamos poniendo, ni se entera toda esta cantidad de tierra que le estamos poniendo el sustrato. Entonces, esas cosas las tenemos que ver. Yo le puse la taza porque siempre las personas te piden, ay no, pero qué proporción tenemos que tener. Bueno, tenemos que mirar el tema ese de las macetas. Cuando la maceta, por ejemplo, nosotros tenemos que ponerle un poquito más de la mitad de la tierra. Entonces, le colocamos la tierra normal que nosotros tenemos, un poco más de la mitad de la maceta, le colocamos esa tierra. Entonces tenemos cualquier maceta, ¿no? La mitad. La volcamos, como yo estoy diciendo así, la volcamos y ahí lo que hacemos es le agregamos una taza de todos estos sustratos y ahí la mezclamos y la colocamos adentro de la maceta. Si nos falta algo, bueno, lo rellenamos un poquito más de tierra. ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos pasar muchos excesos de ponerle muchas cosas, porque también corremos el riesgo de quemar las plantas, porque capaz que nos potenciamos en la alimentación, ¿no? Que a veces nos pasa, nosotros pensamos que si comemos, nos hace bien y sabemos que no, que la cantidad de comida a veces no es lo que nos hace bien, sino es la calidad de lo que comemos. Bueno, acá estamos siempre hablando de lo mismo, de la calidad de lo que le vamos a pasar. Entonces tampoco nos podemos pasar en exceso de las plantas. Por eso les pido que ustedes vayan también teniendo esa responsabilidad y esa conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, yo no quiero armar mucho lío. Acá esto es el humus de lombriz. Acá estamos poniendo el humus de lombriz. Miren, esto es fantástico.
Ahí está. Y seguimos en nuestro amasado. Y le vamos a poner, esto es fibra de coco. Ahí. Yo más que nada lo que quiero hacer es mostrarles la preparación, lo que le tenemos que poner como sustrato. Cada uno le va a poner el sustrato que pueda, que tenga. Esto es como lo ideal. No es necesario tampoco, si ya compramos una tierra que está preparada, no es necesario que la potenciemos más, porque si no puede pasar eso, que le estemos poniendo en exceso y en vez de darle un beneficio a la planta, por el contrario, la estamos perjudicando. Bueno, acá tenemos la perlita, recuerden, un mineral que es muy importante. La función de la perlita lo que hace es que ella, cuando nosotros le ponemos agua, se hincha y después retiene el agua y muy despacito la va eliminando. Y bueno, entonces en estos tiempos que nosotros tenemos que cuidar tanto tenemos que cuidar el agua, la función de la perlita es muy importante. Yo en realidad, como verán, para esta cantidad de tierra le voy a poner absolutamente todo el paquete de cada uno que tengo ahí, que son medio kilo de cada cosa. Pero mi función en esto que les quería mostrar era para que ustedes vean cómo se hace y lo importante que es el sustrato en la tierra, lo importante que es el aprender lo que las plantas necesitan. Acuérdense en que tiene mucho que ver el pH, entonces hay plantas que son más alcalinas, hay otras que tienden a ser neutras, otras más ácidas. Entonces, dependiendo si ya sabemos esa planta, si le gusta el suelo más ácido, más alcalino, bueno, ya ahí también vamos a jugar un poco más con el tema de qué más de una cosa o qué más de otra le podemos poner. Entonces me importaba que estas cosas, bueno, juntos vamos aprendiendo para que nuestras plantas estén preciosas. ¿Qué les parece? Y seguimos. Cual si fuera una torta, acá les hice para entreverar todo. Y esto que se me ocurrió, que podemos hacer con nuestros chicos, a los niños, estas cosas les encanta. Entonces imagínense si los invitamos a hacer una torta con tierra. No, es fantástico. Ellos van, ¿cómo una torta con tierra? ¿Cómo una torta con tierra? Me dicen a veces, Verónica. Digo, sí, te invito a hacer una torta con tierra, ¿querés? Y quedan fascinados. Entonces, bueno, es una manera de enseñarles, porque les estoy enseñando la tierra, les estoy enseñando qué es la fibra de coco, de dónde se saca, les estoy enseñando qué es el humo de lombriz y qué es el trabajo que hacen las lombrices. Les muestro una lombriz, les muestro lo de la turba, eso ya es más complicado, pero les enseño lo de las capas de la tierra. Capaz que les puedo mostrar un libro o ahora con el celular y entonces les muestro las capas de la tierra, les muestro la perlita, de dónde se saca, qué es la perlita. Entonces los voy incentivando a saber, porque a veces me dicen en la casa, el otro día me dio una lección de jardinería. Y le digo, qué bueno. Le digo, sí, es que me estuvo preguntando y yo, si les entusiasma, les cuento. Y si no les entusiasma, trato de hacer que les entusiasme. Y entonces se los comparto con ustedes porque, bueno, capaz que tienen un hijo, un nieto, un sobrino, un niño que ande por ahí en la vuelta, que te diga, estoy aburrido. Y bueno, entonces salimos el fin de semana a comprar tierra y a preparar una linda o una rica torta para darle de comer a las plantas. ¿Qué les parece? ¿No les parece algo también que es, que es divertido y es lindo para trabajar con ellos? Y no me van a decir, acuérdense cuando ustedes eran chicos, meter la mano en la tierra, embarrarse, qué sé yo. A mí será porque ya desde siempre esto me fascinó. El olor, el sentir el olor a tierra mojada, el meter los pies descalza en la tierra esos días que llovía. No había mayor placer, creo, para mí que esas cosas. Entonces, ¿cómo no compartirlas? ¿Cómo no incentivarlas? Y a su vez, lo que siempre digo lo mismo, esa conexión
con la tierra. Yo en este momento, miren, estoy agarrando fuerte, fuerte, fuerte la tierra y dándole las gracias, porque cuando nosotros hacemos todo esto con la intención de que le estamos agradeciendo a esta tierra, que ella ahora va a tener una planta que la va a hacer que venga más fuerte y después nosotros vamos a alimentarnos de esa planta. No es lo mismo que si la compramos por ahí, que si no sabemos de dónde. Lo hicimos nosotros, con nuestras propias manos, la cuidamos. Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir, eso quiero que aprendan, quiero que lo puedan compartir. La jardinería también puede ser un momento de compartir, de poder hacer un propio espacio para compartir con el otro, ya sea con tu pareja, ya sea con un hijo, o bueno, o con uno mismo cuando necesita esa conexión que yo les estoy hablando, porque acá interfieren todos los elementos. Nosotros estamos tocando la tierra, para que la planta venga grande, linda y fuerte necesitamos agua, y también necesitamos el aire y necesitamos ese sol que hace todo el proceso también de la fotosíntesis de la planta. Necesitamos, bueno, después el fuego de última instancia para cocinar ese alimento que nosotros hicimos. Así que imagínense si no está todo involucrado. Y también están involucradas nuestras emociones, porque nosotros acá estamos poniéndole la emoción. Entonces ahí también están interviniendo nuestros chakras, nuestros centros energéticos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos energéticamente? ¿Qué tenemos para ofrecerle a esta situación, a este momento que estamos viviendo? Es una meditación también, porque estamos en conexión. Meditar a veces no es estar así mucho rato. No, esto es también estar en meditación, porque es encontrarte, es descubrir, es una cantidad de cosas. Entonces esto también tiene que ver con todo un trabajo alquímico. Por eso mi jardín es mi jardín alquímico, porque soy parte de la naturaleza, soy vida, y esto que tengo acá en mis manos también es vida. Entonces miren si será importante cuando lo vemos desde este lado. ¿No es hermoso poderlo compartir? Para mí es maravilloso. Así que bueno, en ese sentido que estamos, ahora lo que vamos a hacer es colocar todo esto en la maceta. Yo por rapidez, bueno, lo voy a hacer. Ya cuando aparezca de vuelta, la maceta va a estar por arte de magia, así, llena de tierra. Chachachán, miren, ahí quedó la maceta con toda nuestra tierra. ¿Por qué me acerco tanto? Porque les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar esto que tienen estas macetas, que es el borde, la costura. Entonces hasta ahí es como el lugar ideal para nosotros colocar la tierra, porque si ponemos más tierra, lo que hacemos es, cuando nosotros regamos, el agua se va toda para afuera y no tiene sentido. Entonces le damos ese espacio. Y ahora vamos a hacer también poniendo hacia los laterales. Esperen que hacia los laterales vamos haciendo así, y vamos dejando el pozo para colocar a nuestra planta. Entonces ahí vamos haciendo así y vamos dejando lugar para poner nuestra planta. Y ya les voy a mostrar de qué planta vamos a hablar ahora. ¿Qué les parece? Bueno, miren, en este momento estoy con una planta que se llama camaleón o tuna cordata. Después se las escribo bien para que la busquen, porque es una planta maravillosa que hoy, en estos tiempos, todos tenemos que tener en nuestras casas. Y otra de las cosas que les quiero mostrar es cómo crece, porque como ven, ella se desparrama por sus raíces que va alargando. Entonces, a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué elegí esta planta? Y ustedes ven esta planta, ¿por qué elegí esta maceta y esta planta que parece tan chiquita? Porque crece muy rápido. Entonces, nosotros, ¿para qué vamos a estar haciendo de cambiarla permanentemente de maceta si sabemos que es una planta que crece muy rápido? Son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. Yo generalmente les digo que, bueno, acorde al tamaño de la planta es la maceta, pero los beneficios de saber o poder preguntar de cómo se desarrolla, si se desarrolla rápido y el volumen que toma la planta, es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que yo elegí esta maceta en particular para poner la planta de camaleón.
Les voy a contar. La planta de camaleón ahora se está utilizando mucho como las hojas, se comen las hojas en ensalada porque es muy rica, tiene como un sabor a pescado y a limón mezclado. Entonces se pone como en la ensalada y les digo que es riquísima. Y si no, lo que se hace es se sacan todas las hojas y se dejan a secar porque ella en invierno queda pelada, pero ustedes no se preocupen porque ella vuelve en la primavera, vuelve frondosa, divina. No necesita muchos cuidados, si la tenemos que tener sí al sol, pero tampoco una cosa que muy intensa que pueda quemar las hojas. Entonces es una plantita, la verdad que bastante sencilla en su cuidado. Entonces, como le dije, la vamos a usar las infusiones, seca las hojas, que las ponemos a secar, ya sabemos cómo, en una bolsa de papel, le hacemos algunos agujeritos y la dejamos para que se sequen en esa bolsa de papel. También podemos en invierno, si ya tenemos una planta grande, lo que podemos hacer es sacarla, descalzarla y las raíces también se pueden consumir. O si cuando la sacamos porque ya la plantamos y la quedó muy grande, esas raíces no las tiren, también las guardan y las pueden consumir como infusión. Y si no, fresca como ensalada. ¿Para qué la vamos a usar? Como les dije, para los metales pesados. Ahora que estamos tan con ese tema de que la sangre tiene muchos metales pesados, tiene que ver con la radiación, también es una plantita que ayuda mucho. Hay estudios que marcan que se está estudiando mucho ahora esta planta por, bueno, a veces cuando se hacen mamografías o las personas que tienen que hacerse quimioterapia, radioterapia, bueno, que eso afecta mucho al cuerpo. Bueno, esta planta también es una desintoxicante en general, o sea que nos va a desintoxicar ese cuerpo. Si tenemos una gripe fuerte, un virus que no sabemos bien qué es, ahora vieron que hay mucho virus, también para las alergias. Igual siempre yo les digo lo mismo, ¿no? O sea, las plantas no son mágicas. Nosotros tenemos que también tener precauciones, así que, bueno, consulte con el médico, también pueden consultar con algún homeopatía, donde ellas les van a explicar realmente las propiedades, y si no, ustedes prueben de a una, de probar unas hojas. Mal no les va a hacer, mal no les va a hacer. No se pueden comer toda esta cantidad de hojas porque, bueno, como todo, siempre digo lo mismo yo, los excesos son malos y toda cosa tomada en grandes cantidades pasa a ser tóxico para el organismo. Pero si nosotros nos comemos en una ensalada 3, 4, 5 hojas de esto con un acompañamiento de algún otro verde, no nos va a pasar nada. Si nosotros nos tomamos 2 hojas en una infusión, no nos va a pasar nada, por el contrario. Y si nos ayuda para sacar todas estas cosas que yo les digo, es maravilloso. Y otra cosa que les quería mostrar es que, miren, ya ella ya está pidiendo trasplante. ¿Por qué? Porque sus raíces están saliendo por fuera de la maceta. Entonces, esto que ya nos está indicando que ella quiere un cambio de maceta urgente. Entonces quería aprovechar para mostrarles esta planta camaleón porque es preciosa, aparte de tener unas hojas muy muy bonitas, ese color verde intenso que nos da la sensación de que tenemos una planta sana, porque también tenemos que ver eso cuando tenemos el color de las hojas. Ellas nos están indicando si es una planta sana. Esta, por ejemplo, las puntas, a veces en las puntas de las hojas nos aparecen marrones, que puede pasar. Bueno, eso puede ser por falta o por exceso de agua. Esta planta, como ustedes ven, no tiene nada de eso. Entonces, bueno, acá nos están dando la señal de que tenemos una planta sana, que lo único que ella nos está pidiendo es que la cambiemos de maceta para que se venga frondosa. Así que les recuerdo de vuelta, a veces también la maceta influye en el tamaño. Para plantar tipos de plantas que crecen muy rápido, la podemos plantar en una maceta grande, porque si no, prontamente vamos a tener que hacer un trasplante. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero generalmente, capaz que esta sería el tamaño ideal, sería el tamaño de la maceta ideal, que son unos 15 litros, bien, esta es de 20 litros y esta es de 15 litros. Entonces, esta capaz que sería el tamaño ideal si fuera una planta de este tamaño, que sabemos que el crecimiento de ella no es muy rápido.
Entonces acá está la diferencia de lo que yo les digo cuando tenemos que prestar atención en las macetas. Pero como todo en la vida siempre hay excepciones y hay reglas. Esta cumple esta regla, que la podemos colocar en una maceta con este tamaño. Así que ahora lo que vamos a hacer es, como ya les dije, yo ya hice acá el pocito, simplemente la vamos a dar vuelta con mucho cuidado. Recuerden de no romper las raíces. Miren lo que yo les estaba mostrando. Ven que ahí ya esto está pegando la vuelta porque ya no quería más estar en esa maceta. Bueno, ahora esto en la geotextil, estas cosas no nos van a suceder. Acuerden siempre lo que yo les digo, las plantas tienen su frente y su espalda. Entonces eso también es importante cuando la vamos a colocar, cómo queda en la maceta. Yo se los voy a mostrar. Miren, no es lo mismo así, que esa sería la parte de atrás. Ustedes ven la parte de atrás de la planta. Este sería el frente de la planta. Este es el frente de la planta, así lo tenemos que plantar. Después si la ponemos así, ven que queda como en los laterales. En este caso de macetas no pasa nada porque la giramos para un lado y para el otro y siempre la vamos a tener en el frente. Pero yo les quiero mostrar, porque como les estoy enseñando cosas que capaz que no lo saben, no tienen por qué tampoco saberlo, o no prestan atención, no se dan cuenta. Yo les cuento algo muy curioso. A veces voy a los jardines, que recién los conozco, el jardín, y me empiezo a reír, ¿no? Porque claro, la gente puso en el borde, que a veces con un vecino tienen linderos, esos, ahora que se están usando mucho, ¿vieron ay, no me sale la palabra. Los linderos que en vez de tener muro tienen, bueno, un alambrado, porque después de ambos lados se ponen plantas y las plantan al revés. Entonces vos plantás esta planta en el alambrado así y vos le ves la parte de atrás de la planta que crece y para el vecino está divina. Y yo me entro a reír porque digo, ¿quién la plantó? Alguien que no sabía. Evidentemente no sabía que la planta tiene su frente y su espalda. Porque si yo planto la planta, sí, en el borde que voy a hacer lindero con el vecino, pero la parte más linda es mía porque es mi planta, bueno, ella al vecino le va a dar también su encanto, pero es algo que me importa que ustedes sepan que pasa muy, muy común. Así que bueno, nada, ahora lo que vamos a hacer es enterrarla, simplemente, como les expliqué, la tapamos, pisamos esto para que no quede aire, pisamos para que no quede aire. Y ahora el paso final que tenemos que hacer acá, acuérdense siempre lo que les digo es, ven, miren, yo por hablar con ustedes no lo hice correctamente, ¿ven? Parece que no, se los estaba diciendo y yo no lo estoy haciendo. Bueno, ahí, ahora sí. Le ponemos agua. Recuerden que esta planta en invierno se va a quedar sin hojas. No quiere decir que se nos murió. No, todo por el contrario. Ella duerme en invierno y en la primavera viene frondosa, divina. Así que no se preocupen si ustedes ven que se les caen todas sus hojas. Simplemente júntenla y consúmanla, que van a ver que es maravilloso las cosas que hace dentro de nosotros. Así que bueno, estoy encantada de compartir esta planta camaleón con ustedes. Seguimos trabajando en EcoGarden, mi jardín alquímico. Te espero.